Escuela de Pastoral, tus lecciones. Luz y Sal, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver la lección 14, Cristo nuestro ejemplo. Nos dice que la imitación de Cristo nos previene contra la tentación y el pecado. Para ello nuestros antecedentes, como vimos en la lección anterior, pues Jesús nos da un ejemplo de vida desde que nace hasta que muere, durante todas las etapas de su vida, siendo un bebé, niño, un joven, adolescente, hasta ser un adulto. Y todo esto para pues darnos ese modelo de vida que tenemos que seguir. Ahora vemos aquí a Jesús ante la tentación, más que nada viéndolo como dándonos el ejemplo de cómo debemos de actuar contra la tentación. Pero antes que eso hay que afirmar y dejar en claro que la tentación no es ni buena ni mala, sino que es una ocasión para tener un mérito, es decir, una recompensa, un premio. Y es que la tentación en sí nos puede llevar al pecado, obviamente, pero también a una victoria en Cristo, a ese camino a la salvación. Nos dice el apóstol Santiago: feliz el hombre que soporta la prueba, superada la prueba recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que lo aman. Es decir que muy probablemente vamos a caer en el pecado a través de la tentación, pero esta misma tentación nos va a llevar a tener méritos que son muy buenos para la vida eterna, pero que obviamente no nos van a dar la vida eterna, sino que nos van a ayudar a mejorar nuestra vida y a estar en esa gracia con Dios. Cristo, a pesar de que fue igual en todo, como ya hemos visto, en todo se pareció a nosotros, menos en el gusto por el pecado, en la afición por el pecado, se somete a la tentación. De alguna manera podríamos decir, para dejarnos el ejemplo de lo que es estar expuesto a esta tentación y vencer. Y de otra manera, pues vamos a ir viendo cómo Cristo, pues principalmente él tenía la virtud de que no tenía la inclinación al pecado, hacia el mal. De esta forma vamos a ver el pasaje de la tentación y nos lo narra San Mateo y después agregamos un poquito de lo de Lucas. Pues bien, este pasaje, ¿qué nos va a dejar de reflexión? ¿Qué es lo que nos importa? Bueno, que para empezar vemos que el demonio, después de que Jesús fue bautizado y de que Dios Padre haya dicho las palabras: este es mi hijo amado en quien me complazco, pues pues el diablo, Satanás, quería saber quién era realmente él, si era un profeta, si era un ungido, alguien especial, o si era realmente el hijo de Dios, que a pesar de que no creería que fuera él, pues lo conocía. Bueno, pues el diablo, al llegar Jesús, pues se va guiado por el espíritu al desierto. Cuando se va al desierto, pasan 40 días y no está en ayuno. ¿Qué pasa con el diablo? Pues que se aprovecha de eso y pone la primera tentación, que es que convierta las piedras en pan. Jesús, pues claramente teniendo en cuenta que es más importante lo espiritual que lo material, lo rechaza. Le dice que no solo de pan vive el hombre, sino de las palabras que salen de la boca de Dios. La segunda tentación es cuando lo lleva al templo y le dice que se tire, porque pues Dios mandará a los ángeles para que no tropiece. Jesús le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Y por último vemos al diablo ofreciéndole todo el mundo entero, solamente porque Jesús se postre ante él y lo adore. Pues Jesús se molesta, le dice que solamente al Señor tu Dios adorarás. Y el diablo se marcha y llegan ángeles y le servían. ¿Qué nos da a entender esto? Que pues primeramente el diablo nos va a tentar con cosas agradables, cosas que necesitemos, cosas que realmente vemos esta tentación como algo necesario. Que es la primera tentación, la tentación del pan. Jesús tenía ya hambre, nos dice la escritura, y al fin sintió hambre. Y el diablo, ¿qué le dice? Tú puedes convertir las piedras en pan, hazlo y come. Jesús sabiamente lo rechaza, diciéndole que pues no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de su Padre. La segunda, pues vemos al diablo que conoce la Sagrada Escritura, sabe de lo que está hablando. Es decir, que vamos a encontrar a ese demonio que se nos va a atravesar muchas veces también con pasajes bíblicos, pasajes que tal vez no lleguemos a entender. Digamos, no, pues si lo dice la Biblia entonces está bien. Por eso hay que tener el discernimiento.
Jesús pues lo tenía muy bien claramente. Dice pues no hay que tentar a Dios. Y en el último pues el diablo, siendo el príncipe del mundo, gobernador de todo el mundo, pues dice a Jesús, te voy a dar todo esto. Que es a lo que viene Jesús realmente, viene a salvar a toda la humanidad. Bien podía haber tomado ese atajo, por así decirlo. Pero ¿qué pasa? Que le pide el diablo que lo adore. Es decir, que lo tome como a Dios, que le quite su lugar a Dios. Jesús le quite su lugar a Dios y se lo dé al diablo. Jesús obviamente no lo hace. Y a la hora que lo rechaza, el diablo se va y nos pasa lo que decía Santiago, que esa tentación se vuelve un premio. Llegan ángeles y le servían. Es un ejemplo muy claro que tenemos que tener de Jesús de cómo superar las tentaciones. Y obviamente pues Jesús no iba a caer en la tentación porque pues Él es Dios, Él tiene esa naturaleza divina guiando su naturaleza humana en un grado máximo. Entonces obviamente él no tiene ese gusto por el pecado como nosotros sí. Asimismo también nosotros a pesar de eso tenemos aún así a Dios que nos va guiando. Entonces tenemos que ir practicando, nos dice aquí entrenando nuestra voluntad, pero ya lo veremos en unos momentos. Jesús se asemejó a todos nosotros, menos en el pecado obviamente. Su triunfo también fue nuestro triunfo porque en Jesús un ser humano, pudo vencer al diablo, pudo resistir sus tentaciones y pudo salir victorioso. De esa forma, pues todos en conjunto tenemos esa victoria en él. Más aparte, porque si somos su cuerpo místico y Jesús es la cabeza, pues esa victoria también nos la podemos atribuir. Todos obviamente padecemos la tentación. La tentación es algo que va a ir viéndose en algo normal alrededor de nuestras vidas. Pero es lo que, como veremos más adelante, es lo que nos va a forjar como cristianos. Un cristiano que no sufre tentaciones, que no sufre esas pruebas, pues entonces no llega a ningún lado. Ya lo habíamos visto con Adán. Adán tuvo que tener una prueba, tuvo que ser probado. Así nosotros vamos a ir siendo probados en diferentes momentos. Y estas pruebas, si las superamos, pues va a haber una gran alegría. Y si no las superamos, pues va a haber una tristeza. Va a después venir un arrepentimiento y tal vez tengamos otra oportunidad de intentarlo. Nos habla también de las tres concupiscencias. La concupiscencia de la carne, que son los sentidos, la sensualidad, todo lo que nos atrae en cuanto a nuestros sentidos. Después la de los ojos, que es la ambición de poseer cosas, de querer tener más. Y por último tenemos la de la jactancia de las riquezas, que es el ego que uno va a tener. En cuanto a la de la carne, pues es todo aquello que nos proporciona placer, gusto, en el tacto, en los ojos, todo eso que lo podemos sentir. Obviamente hay cosas que son buenas, porque si Dios hizo todo, todo es bueno, pero ahí es donde no debe de entrar el exceso. Tenemos el ejemplo del vino que se hace con las uvas, Dios hizo las uvas. Entonces el vino es bueno, lo malo es abusar de él, asimismo de la comida, de todo prácticamente. La concupiscencia de los ojos, que es la ambición, pues es el querer tener mucho de una cosa como riquezas, terrenos, a tal grado de que yo por tener mucho dinero voy a faltar a la justicia de Dios. Es decir, voy a oprimir a mis empleados, voy a trabajar mal para desviar fondos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que nos lleve a una ambición es llevarnos a una cosa desordenada. Dejar de lado a Dios por querer tener esa ambición. Y por último, la jactancia de las riquezas, que es aquello que nos dice aquí, fama, cosa hueca, que no tiene valor. Es decir, que quererse hacer famoso, querer tener, más que nada va dirigido al ego de uno mismo, quererse sentir superior a los demás. Tanto así que dejamos a Dios de un lado y decir yo hago esto, yo hago aquello, yo hice aquello y no necesité nunca de nadie ni de Dios. Entonces ahí caemos en ese peligro de que nos estamos creyendo más de lo que somos.
y que eso que dice aquí es algo hueco, algo que no va a tener valor. Todo esto mismo nos da aquí el ejemplo del vaso, un vaso, imagínense un vaso si lo llenamos con la sensualidad, como nos lo dice aquí, que es la concupiscencia de la carne, o si lo llenamos con ambiciones, o si lo llenamos con nuestro ego, ¿qué nos va a producir? Pues que Dios, que quiere entrar en nosotros, no va a poder, porque ese vaso está lleno. Tenemos que irlo vaciando poco a poco, vaciándolo de todos esas concupiscencias. Entre más lo vaciemos, más podrá entrar Dios en nosotros. Eso es a lo que se refiere también Jesús con los pobres de espíritu. Es decir, los pobres de espíritu son los que ese espíritu está vacío, pero está vacío para que pueda entrar Dios en él. Después tenemos la presunción, que es motivo de caída. Esto es decir que si yo me considero sí pecador, pero me considero que no soy tan pecador, o que yo tengo la fuerza para no caer en el pecado, ¿qué va a pasar? Que voy a perder. Ya lo hemos visto, que el diablo es un enemigo formidable, un enemigo que conoce bien las escrituras, que nos conoce bien, nos va a atacar donde más lo podamos sentir. ¿Qué pasa si yo creo que lo puedo lograr solo? Pues que voy a caer. Y nos dan unas recomendaciones contra la tentación. Las principales de ellas pues es más que nada huir de las tentaciones. Si no estamos listos, huir de las tentaciones. Y muchas veces si estamos listos, huir de las tentaciones lejanas. Es decir, que yo ya sé que va a pasar eso, entonces me desvío para no caer. Las que se presentan en el momento, porque esas que se presentan nos van a hacer caer también. Son más difíciles de prever, pero lo podemos hacer. Y por último, tenemos que educar la voluntad. Es decir, tal vez si nos dan el ejemplo aquí del alcohólico. Una persona alcohólica es aquella que toma sin control, no aquel que bebe con control o con moderación, sino aquel que bebe una y después ya no sabe cuántas lleva, ya lleva tal vez unas 20. Educando la voluntad es que poco a poco vamos a ir evitando esos pecados. Vamos a ir evitando que el pecado se haga más grande, pero necesitamos hacerlo en una medida muy pequeña, una medida corta, una medida que sea mínima. Es decir, el mismo alcohólico, pues tal vez si tomaba todas las semanas y tomaba 3 veces a la semana, ahora lo va a hacer cada fin de semana. Al otro mes lo va a hacer cada quincena y después cada semana, y poco a poco lo va a ir controlando. Tanto así que al final va a decir, pues sabes qué, tomo cada semana, pero tal vez nada más se toma una y ya no cae en la embriaguez. Asimismo con cualquier otro pecado, si nosotros vamos haciéndolo de forma moderada, lo vamos a ir pudiendo evitar cuando ya sea un pecado completamente grande. Pero para ello pues no podemos estar solos ni debemos estar solos. Tenemos auxilios que nos van a ayudar. Uno de ellos es el estado de gracia. El estado de gracia nos va a ayudar en que, pues si estamos en el estado de gracia vamos a estar pensando y nuestra mente va a estar ocupada con las cosas de Dios. Si no estamos en el estado de gracia vamos a estar pensando en las cosas del mundo. Entonces el estado de gracia es una cosa muy importante. La oración también. La oración en las ocasiones lejanas y próximas. Es decir, siempre estar en esa comunicación con Dios. Si ya estoy por el pecado, Señor, una oración, nos dice aquí también una breve ejaculatoria. Es decir, algo que nos distraiga y que nos haga volver a nuestra meta, que es Dios. La frecuencia de los sacramentos, una devolución filial amorosa y con deseo de imitación a la Santísima Virgen, como preparación remota contra la tentación del ayuno, los actos penitentes, el examen de conciencia, la limosna o ayuda económica a los necesitados, dando con amor. Tener siempre presente que el mundo y sus seducciones nada tienen en común con el cristiano. Es decir, el mundo que nos quiere en las cosas del mundo. Tenemos que pensar en las cosas de Dios. Tenemos muchísimos auxilios espirituales y muy fáciles de usar, muy accesibles. Si lo hacemos así, seguramente lo vamos a lograr. Obviamente no es algo que sea de rápido, sino es algo que va a ir tomando un proceso. Por eso nos tenemos que ir forjando, educando nuestra voluntad para poder lograr tener a Jesús como nuestro ejemplo y como nuestro modelo. Eso sería todo, hermanos. Que tengan una excelente noche. Nos vemos en un próximo video.
Hasta luego. Vayamos a hacer luz y sal en el mundo.